Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos al evento de Renta 4 Corredores de Bolsa. Como algunos sabrán y como ya es de costumbre, nos gusta llevar al mercado algo distinto, algo que realmente genere valor y también diferencie nuestros eventos de los que tradicionalmente se hacen en el sector. Como algunos sabrán, hemos realizado eventos que son distintos, de multigestoras, por ejemplo, de diferentes clases de activos, donde hemos invitado a diferentes gestoras a mostrar su alternativa de inversión aquí a Renta 4. En este caso, también tenemos una jornada bastante especial, que se divide en dos capítulos. La primera parte estará el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, quien es el fundador de la compañía de hace más de 38 años, quien está en Chile, y vamos a tener la posibilidad de escucharlo, que nos comente de los mercados financieros, hacia dónde va la economía. Juan Carlos es una voz autorizada en Hispanoamérica respecto de estos temas, por lo que considero muy valioso que puedan escucharlo el día de hoy. Y habrá un segundo capítulo, donde también vamos a presentar algo diferenciador, algo distinto, algo que no se hace mucho en el mercado, que es que 3 empresas cotizadas en el IPSA puedan comentarles respecto de la empresa desde primera fuente y así poder transmitir ese mensaje hacia ustedes. En este caso, ustedes van a poder ver a empresas MPC, a Banco Santander y a Mall Plaza dar su visión respecto de la empresa. No les voy a quitar más tiempo porque esta presentación del día de hoy va a ser muy interesante, pero también muy intensa. Y es por eso que ojalá puedan estar muy atentos para que no se puedan perder detalles que luego pueden ser muy importantes. Así que los dejo con Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Tenías tu teléfono, está aquí. No, ese es el mío. Está aquí. Te lo doy. Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí en este evento. Este evento que se refiere a 3 empresas cotizadas en el mercado, en la Bolsa de Valores de Chile, y que se marca dentro de la convicción que tenemos en Renta 4 de que los mercados de inversión, los mercados de capitales, los mercados financieros son fundamentales, son una herramienta fundamental para mejorar la economía, para hacer progresar a la sociedad y para, en el fondo, mejorar la vida de las personas. En ese contexto, como bien decía Arturo Frey, pues hemos realizado muy diversos actos en relación con el acercamiento de la inversión a ustedes, a los ahorradores, a los inversores, y este evento pues, se enmarca en ese tipo de convicción que tenemos, ¿no? Y creo que es especialmente hacerlo en un momento tan interesante como ha sido el mes de agosto, un mes que empezó con una caída muy importante de los mercados, el 5 de agosto, que amenazaba casi con un desplome de los mercados y que ha finalizado, sin embargo, en una sensación de cierta euforia, de cierto optimismo. Ha finalizado con el viernes pasado pues marcando máximos históricos el Dow Jones y en Europa el Stoxx 600 y con, de nuevo, un ambiente, como digo, optimista que contrastaba con ese casi desplome del día 5 de agosto al iniciarse el mes, ¿no? Bueno, y ese optimismo con el que ha finalizado agosto y que en el fondo están teniendo los mercados a lo largo de todo el año 2024, un optimismo que ha llevado, por ejemplo, al Standard & Poor's americano a subir un 25% en los últimos 12 meses, excluyo el día de hoy, que ha sido de corrección, un 25% es la mayor subida que ha tenido el Standard & Poor's en 12 meses desde el año 2007. Y bueno, quiero decir, ese optimismo obedece básicamente a 3 factores, a 3 motivos, ¿no? El primero es pues que se ha alejado el temor de recesión, ese temor que hubo el año 2022, cuando el inicio de la subida de tipos de interés provocó el temor a que viniera una recesión global. Ese escenario de recesión se ha alejado y ese es un primer factor que ha movido al optimismo de los mercados. Un segundo factor es que una vez que la inflación ha caído ya en Estados Unidos de niveles del 9% a niveles del 3% y en Europa de niveles del casi 10% a niveles del 2,2% en el último mes, pues realmente los bancos centrales van a empezar el proceso de bajada de los tipos de interés. Y un tercer factor es la expectativa de alto crecimiento de la productividad que genera la nueva eclosión de la inteligencia artificial generativa. Esos 3 factores han movido a ese optimismo, a ese sentimiento positivo y ha llevado a los mercados a celebrar
no solo un aterrizaje suave de la economía, no solo ese llamado soft landing, no solamente el hecho de que la economía ha sido capaz de aterrizar suavemente en lugar de caer en la recesión, sino que los mercados también están descontando algo que va más allá. Y están descontando que viene, en opinión de los mercados, cuando los mercados suben de esa manera tan fuerte, están descontando que viene una nueva etapa de alto crecimiento de la economía, un superciclo de crecimiento al que seguiría un ciclo también de subida de los mercados bursátiles, cuyos inicios estaríamos viendo ahora, ¿no? Bueno, ese es un poco el sentimiento con el que han acabado los mercados el mes de agosto y es verdad que evidentemente la inteligencia artificial generativa es una innovación muy potente, muy poderosa, que puede dar lugar a crecimientos importantes de la productividad. Y es verdad también que los bancos centrales, sin duda, van a iniciar la bajada de tipos de interés. Es verdad que todo eso está ahí. Pero también es verdad que probablemente los mercados, las bolsas, los inversores están sobrevalorando el crecimiento económico en los próximos años. Se han ido a un escenario quizá excesivamente optimista sobre el crecimiento económico en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, los mercados no están teniendo en cuenta que estamos en una economía post-COVID y que esa economía post-COVID tiene unas características, unos cambios muy estructurales. El primer cambio estructural es que estamos en un entorno monetario diferente. Los bancos centrales, el año 2022, deciden poner fin a la época, a esos 15, 20 años, en que habíamos vivido una etapa monetaria de expansión monetaria ultra, de expansión monetaria que llevó a aquello del whatever it takes, es decir, aquella idea de que los bancos centrales iban a expandir la liquidez, a hacer inyecciones de liquidez sin límite y iban a bajar los tipos de interés no solo a cero, sino incluso iban a ponerlos en tipos de interés nominales negativos, como ha ocurrido en la zona euro durante 8 largos años. Esa etapa se dio por finiquitada el año 2022 y el cambio de régimen monetario no significa solo unas cuantas subidas de tipo de interés para frenar la inflación y ahora unas cuantas bajadas de tipo de interés una vez que la inflación ha sido ya bajada. El cambio de régimen monetario lo que significa es que realmente el dinero va a tener un coste, la financiación va a tener un coste y no va a ser ilimitada, va a ser selectiva, va a ser limitada y condicionada. Por un lado, por tanto, tenemos coste del dinero normalizado. Ese es el primer gran cambio de la economía post-COVID. El segundo gran cambio de la economía post-COVID es que el modelo de crecimiento ya no se puede basar en el crecimiento sin límites de la deuda, del apalancamiento financiero. La deuda ha subido mucho en las últimas 2 décadas y la deuda no puede subir más. No se puede basar el crecimiento de la economía en inyectar más y más y más deuda, porque eso conduce a un desorden en la economía muy grande, como se vio en el año 2021. Entonces, ese cambio es un cambio también muy importante que lleva a que ya la expansión de la deuda va a ser limitada. Y un tercer cambio es el cambio en el entorno geopolítico. Vivimos un entorno geopolítico totalmente diferente. Durante más de 3 décadas se vivió lo que se llamó la gran moderación, la convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia aspirante, China, y se vivió un modelo de comercio internacional muy abierto, se vivió un modelo de globalización muy expansivo, se vivió un modelo en el que prácticamente los aranceles habían bajado muchísimo y en el que prácticamente las restricciones al comercio habían bajado muchísimo. Y además en que la producción estaba muy concentrada en algunos países y de forma muy importante en China. Ese modelo, ese entorno geopolítico ha terminado. Y no ha terminado solo porque hoy tengamos 2 guerras, una en Gaza y otra en Ucrania, sino porque hemos pasado a un modelo de fragmentación, de regionalización, de confrontación, en cierto modo, entre la potencia dominante y la potencia aspirante. Hoy vemos, no todos los días, pero casi todos los días, en los periódicos que se han impuesto determinados aranceles o que se han impuesto determinadas restricciones a la venta de productos de tal o de cual país. Y eso es un entorno completamente distinto. Bueno, estos 3 procesos son procesos contractivos y son procesos que, por tanto, lo que nos mueven a pensar es en una etapa de crecimiento económico positivo,
pero moderado, que es lo que realmente están describiendo los grandes institutos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Una economía, como digo, de crecimiento positivo, no entrando en recesión, no entrando en deflación tampoco, pero una economía que está en desinflación y, por tanto, que está yendo hacia un crecimiento moderado. Y, por tanto, quizá, como decía, la expectativa de crecimiento que han tenido, que están teniendo los mercados de bolsa sea un tanto de sobreestimación. Pero es que, por otro lado, vamos a un crecimiento muy desigual, porque la economía post-COVID es una economía muy basada en la innovación, una economía basada en lo que llamamos en Renta 4 la innovación disruptiva permanente, es decir, continua. Y entonces lo que ocurre es que es una economía en que unas empresas, unos sectores, unos países, los que están en la innovación, van absorbiendo valor, succionando valor de otras empresas, de otros sectores, de otros países. Y por tanto es una economía en la que más que creación de valor hay desplazamiento de valor. Una economía muy divergente, es lo que llamamos en Renta 4 una economía en K. Bueno, lo venimos diciendo hace años y los hechos confirman esta economía en K. Los hechos han confirmado cómo algunas economías están subiendo más, algunas empresas han subido muchísimo, han adquirido muchísimo valor. Bueno, ahí están las tecnológicas, sobre todo las vinculadas a la inteligencia artificial, pero también otras. Y realmente otras empresas van perdiendo valor. Y por tanto hay un fenómeno de divergencia en la economía. Bueno, en esa divergencia lo que es muy importante es la inversión, porque para innovar hay que invertir. Y la inversión requiere recursos financieros. Y eso conecta con un tema que me gustaría exponer en esta muy breve intervención inicial, y es que lo que está ocurriendo en el mundo es que las fuentes de ahorro a largo plazo se están estancando y, sin embargo, hay una enorme demanda de ahorro a largo plazo. Las dos grandes fuentes de ahorro a largo plazo han sido los baby boomers, la generación que nace en los 50, en los 60, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que ha ido generando mucho ahorro porque ha subido la renta y la riqueza. Pero esa generación está llegando a la jubilación o al fallecimiento y lamentablemente ya no genera más ahorro. La otra gran fuente de ahorro ha sido los mercados emergentes con China a la cabeza, que generaban mucho superávit comercial, por tanto mucho excedente de ahorro, que además no invertían en su economía, sino en economías occidentales. Esas dos fuentes de ahorro se están secando y, sin embargo, hay una enorme demanda de ahorro, de inversión, de recursos financieros. ¿Por qué? Tenemos varios procesos en marcha en la economía que demandan muchos recursos financieros. Tenemos, en primer lugar, la transición energética. No quiero entrar en muchos detalles, pero hay informes que dicen que, como poco, va a requerir unos 20 trillones de dólares de inversión. Tenemos la innovación digital. Todo el fenómeno de inteligencia artificial requiere y absorbe muchísima inversión. Tenemos el desplazamiento de fábricas y factorías, el llamado nearshoring, de China a Latinoamérica, a Europa del Este, a España, a otros países. Eso requiere inversión. Tenemos los gastos de seguridad y defensa. Todos ustedes habrán oído que se estima que los gastos de seguridad y defensa, vinculados con ese nuevo entorno geopolítico, van a absorber en torno al 1,5-2% del PIB mundial, es decir, un punto y medio más del PIB global, es decir, 1,5-2 trillion dólares más de recursos financieros. A todo eso se une además otra cosa, y es que hay muchos de los gastos sociales que hacen los gobiernos se han convertido ya en políticamente intocables. La Oficina Presupuestaria del Congreso americano ha hecho un informe hace poco tiempo, hace unos meses, en el que viene a decir, gane Trump, gane Kamala Harris, gane quien gane, el déficit público americano no va a bajar del 5% en los próximos 10 años. Por tanto, va a haber una enorme demanda de recursos financieros por parte también de los gobiernos. Y eso quiere decir que puede haber eso que se llama crowding out, es decir, desplazamiento de recursos financieros del sector privado hacia el sector público. Por tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Y lamento ser tan esquemático, pero el tiempo lo impone. Y quiero también dar protagonismo a las tres entidades que van a intervenir. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los tipos de interés van a bajar, que evidentemente la economía, en nuestra opinión, va a seguir creciendo, aunque de forma moderada, pero no vamos a una economía fácil, no vamos a un entorno financiero fácil.
vamos a un entorno financiero de lucha por los recursos financieros y vamos a un entorno económico de lucha por los mercados y de competencia por los mercados y por los márgenes empresariales. Y, por tanto, no a una economía fácil. ¿Y por qué conecto eso? Y ya con esto pues voy terminando con Chile y con la economía chilena y con la economía latinoamericana en general. Lo conecto porque antes lo he dicho, la economía post-COVID requiere muchísima inversión. Y para que haya inversión tiene que haber varias circunstancias. Una de ellas es que haya una expectativa de retorno. Evidentemente, si no hay una expectativa de retorno, no hay inversión. Otra de ellas es que haya una cierta confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Y otra de ellas es que haya canales adecuados para canalizar la inversión. Tiene que haber canales que favorezcan, faciliten la canalización de la inversión. Bueno, Chile creo que es una economía que ha demostrado y sigue demostrando que en ella las inversiones tienen un alto retorno. Creo que de eso no hay ninguna duda. Chile es una economía que ha generado confianza, pero hay que decir que en los últimos años, básicamente a raíz del estallido social del año 2019, pues se ha estancado un poco esa confianza y hay que recuperarla. Lamentablemente, pero es así, sigue generando una confianza básica, pero no es la que tuvo hasta el año 2019. Y Chile es una economía que necesita fortalecer los mercados financieros, los mercados de capital. Tanto los mercados públicos, la bolsa, los mercados de bonos, como los mercados privados, los de private equity, venture capital, crédito directo. Es muy importante realmente que se fortalezcan los mercados de capitales en Chile para que pueda absorber esa inversión necesaria para el futuro económico de Chile. Hoy las bolsas en general, las valoraciones de activos en las bolsas latinoamericanas y en particular también en Chile se han quedado por detrás de otros mercados. Como un dato, que no quiero abundar mucho en datos, el Standard & Poor's norteamericano ha subido del año 2019 al 2024 un 122%. El IPSA chileno ha subido un 26%. Hay una enorme diferencia. Bueno, todavía ha sido peor en otros mercados latinoamericanos porque el índice Morgan Stanley Capital International de LATAM ha bajado en ese periodo un 16%, ¿no? Si vamos a valoraciones, el Standard & Poor's americano se valora en valoraciones medias de 25 veces beneficio. No digamos el Nasdaq, que vamos ya a las 35, incluso 40 veces beneficio. Bueno, sin embargo, los mercados latinoamericanos, como media, se valoran en 10 veces beneficio. El mercado chileno en 15,9, por debajo de valoraciones de otros mercados, ¿no? También las materias primas se han quedado atrás, incluso frente al Morgan Stanley Capital International de Emerging Markets de LATAM. Por tanto, las valoraciones comparativas son muy atractivas y, por tanto, insisto, y además podemos esperar razonablemente que las materias primas tengan un cierto repunte. Las materias primas llevan, en un ciclo más bien bajista realmente desde el año 2008, crisis de Lehman, con algunos repuntes por medio. Todo indica que podríamos estar a las puertas de un ciclo otra vez positivo en general de materias primas. Me refiero al índice general. Luego hay casos singulares como el cobre, etc. Por tanto, quiero decir con esto, estamos en una economía en la que desde Renta 4 por lo menos no somos catastrofistas, pero somos positivos, pero que tampoco somos tan optimistas como está siendo el mercado. Creemos que el mercado ha ido un poco más allá en las valoraciones, por lo menos en las valoraciones de crecimiento, de lo que indican las proyecciones en las que podemos pensar. Vemos un mundo en el que va a ser muy importante competir por los recursos financieros. Como antes he dicho, ese gap entre ahorro e inversión de largo plazo crea un mundo competido para los recursos financieros y vamos a un mundo, por tanto, en el que los mercados financieros van a ser una pieza esencial. Pero es que además son una pieza esencial no solo para financiar la economía, también para configurar la economía. Los mercados financieros llevan mucho tiempo no solo financiando la economía, sino
de alguna manera, diseñando la economía del futuro. Hoy, si existe Silicon Valley, es porque ha habido una bolsa que se llama Nasdaq. Es decir, los mercados financieros realmente han contribuido a configurar la economía y van a seguir contribuyendo. Y la economía del futuro se va a financiar más en los mercados financieros que en los balances bancarios, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les quería trasladar para dar pie a estas tres compañías. Como digo, también poniendo el marco de que nos parece muy importante pues, acercar la inversión a los ahorradores, a los inversores y acercarlo a los mercados de inversión, en definitiva, a la gente, ¿no? Y lo que he querido es dar una lectura un poco diferente de la habitual, una lectura no tanto basada en elementos cíclicos, sino más bien en elementos estructurales, y una lectura en la que quisiera dejar como mensaje que yo creo que Chile, y Latinoamérica también, pero sobre todo Chile, como economía de referencia a Latinoamérica, tiene una oportunidad que le da su posicionamiento, su situación macroeconómica, y que para aprovecharla tiene que volver a generar esa confianza que en su día generó, y tiene que disponer de unos buenos mercados de capitales. Yo con eso pues termino esta breve y un poco comprimida exposición y doy paso ya a las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por tus palabras, por ese mensaje tan valioso. En realidad es un lujo poder contar con esta lectura del mercado, este resumen macro, esta nueva economía en transformación, disruptiva y con este nuevo enfoque finalmente. Así que realmente nos sentimos orgullosos de tener un presidente que pueda transmitir un mensaje aquí en Renta 4 Chile. Ahora vamos a la segunda parte del evento y vamos a comenzar con CMPC. Entender un poco, por ejemplo, cuáles son los drivers de las ventas de CMPC, o bien por qué un bosque en Chile o en Brasil puede ser quizás más productivo que uno en Estados Unidos, por decir algún ejemplo, o qué ventajas competitivas tienen. O la celulosa se mueve en la misma dirección que otros commodities, por ejemplo. Son algunas preguntas que nos hacemos y que yo creo que quién mejor que Claudia Cavada de CMPC que nos pueda comentar de esto. Así que, por favor, recibamos con un aplauso a Claudia. Es un gusto poder contarles un poco cómo es el approach que nosotros hacemos a nuestros inversionistas institucionales, con quienes intercambiamos ideas y les damos a conocer la compañía en el día a día y poder traerlas a ustedes. En primer lugar, quisiera mostrarles me voy a saltar algunas porque estamos con el tiempo cortito. Primero contarles un poco de las áreas de negocio. Ya muchos conocen un poco más, un poco menos, entonces es mejor dejar claras algunas cosas iniciales. CMPC tiene 3 áreas de negocio principales. La primera, el legacy, de donde partimos, digamos, es la celulosa. Nosotros tenemos una facturación de celulosa anualizada, aquí a junio, de cerca de $3.000 millones. Este negocio es básicamente extracción forestal, producción de celulosa, y es algo que hacemos desde Chile y también de Brasil. Hoy día es más o menos la mitad en Chile y la mitad en Brasil, ¿ya? Y los países de venta son diversos. Es un commodity, entonces, como gran parte de los commodities, su precio se fija principalmente en China y el resto de los mercados tienden a seguirlo. En este negocio hay un driver muy importante. Como sabemos, el precio está dado en ese mercado, entonces nosotros nos preocupamos principalmente de la eficiencia de los procesos. Más adelante les voy a contar en detalle eso que hace muy atractivo CMPC por sus características. Un segundo negocio que se llama Softis, que tiene 2 áreas principales que son derivados de la celulosa. El área de papel tissue o papel higiénico, toalla nova, toallas femeninas, pañales, eso ya es personal care, el área de cuidado personal. Derivados de la celulosa, que tiene características distintas, porque
Softis vende y produce en los mercados de Latinoamérica desde México hacia el sur. Entonces, muy distinto del commodity. Aquí estamos expuestos a las economías domésticas, al consumo doméstico de bienes de consumo básico, y tenemos las plantas que toman la celulosa, pero las convierten en destino. Tiene características que hace que sea más eficiente estar con las plantas en los lugares. Y otra diferencia también importante para ir mostrándoles un poco de esta diversificación de negocios, que yo creo que es muy interesante en CMPC, porque refleja que hay un ciclo de la celulosa del que no estamos exentos. Es parte de la vida de CMPC estar expuesto al ciclo de la celulosa, el commodity, pero que tiene unos fuertes contrapesos que ayudan a tener un ciclo más suave y eso estabiliza los flujos. Entonces, como les decía, Softis es uno de esos porque usa de materia prima la celulosa y tiene su venta en monedas domésticas de los mercados de Latinoamérica principalmente. Entonces ya no es dólar como el caso de la celulosa. Y un tercer negocio que es biopackaging, que es un negocio de embalajes, empaques, cartones, cartulinas, muy interesante, sacos, porque atiende a, yo creo que no hay otro negocio que atienda más diversos sectores de la economía, como son, por ejemplo, las cartulinas, es lo que ustedes ven en los medicamentos, la caja blanca por un lado, las cremas, los juguetes, múltiples productos que vienen en cartulina. La exportación de salmones, de fruta, todo lo que ustedes reciben por el e-commerce que viene en un cartón, ya son partes de los productos que hace Biopackaging. Y este negocio genera una venta de 1,1 billion. Softis 3.7, se fijan, tiene una venta mayor Softis. ¿Ya? En general, a nivel de EBITDA, celulosa o pulp es superior porque tiene márgenes estructuralmente superiores, ya dado las características del negocio. ¿Ya? Y la otra idea que quiero dejarles, aparte de esta diversificación de negocios que se complementan y se contrapesan para suavizar un ciclo de la celulosa, es que esta empresa tiene escala mundial, ¿ya? En celulosa es el 4º productor mayor en el mundo. Quiero decirles que la celulosa se produce, los principales players están en Brasil, bueno, nosotros estamos en Brasil y en Chile, ya por las características de esos lugares. Y nosotros somos el 4º mundial. El caso de Softis, como les decía, expuesto a Latinoamérica, somos el primer productor de consumer tissue o papel tissue y el segundo productor de personal care en Latinoamérica. Este negocio, por ejemplo, hace un año atrás, adquirió e integró en México una operación que representa el 30% del mercado de pañales en ese mercado. Entonces, otra diversificación más hacia un mercado que es creciente, en una economía que hace un poco la diferencia con el resto de Latinoamérica porque está con mejores drivers. Y Biopackaging, que también es el primer exportador latinoamericano de cartulinas, ¿ya? Y es el segundo productor mundial de sacos de papel, sacos para distintos productos, que pueden ser alimentos, que pueden ser sacos de cemento, que puede ser saco de cualquier cosa que viene en sacos de papel. Ya, esa es la idea que quería dejarles entonces, escala, para poder hacer cosas, para poder introducir innovaciones, para poder invertir en los cambios que se necesitan para estar en un futuro vivos como empresa. Estoy hablando de 100 años más o 50 años más. Vivos como empresa y aún más fuerte, es necesario poder invertir, poder hacerse cargo y llevar la delantera en cuanto a la innovación. Nosotros pensamos que en el futuro, ya en unas décadas más, probablemente la celulosa no va a ser el principal negocio. Van a ser productos que hoy día no existen porque está avanzando muy rápido la tecnología. Y nosotros apostamos en el negocio de biopackaging, que es el más pequeño hoy día, apostamos que por ahí puede venir una importante fuente de crecimiento. Esto es porque en el mundo se está buscando avanzar en la tecnología para que productos derivados de la celulosa o más amistosos con el medio ambiente que los derivados del petróleo, los plásticos, ¿no es cierto?, puedan competirle bien al plástico. ¿Ya? Los embalajes basados en la celulosa tienen un desafío de ir a lograr ser resistentes a la humedad,
de ir a lograr ser resistentes al sol, etc. Entonces, hay un camino por hacer y la tecnología está avanzando. Ya tenemos prototipos, que este año ya debiesen en Inglaterra, y esto es un ejemplito, digamos, que a mí me gusta mucho contar, de productos que basados en la celulosa puede ser el envase de una botella que dura 12, 18 meses. Puede ser el envase que ustedes van a ver cuando compren un Johnnie Walker o un detergente, cosas que hoy día están solo hechas en envases plásticos. Se está avanzando en esa tecnología y sin duda ahí van a haber grandes progresos. Nosotros le apostamos a ese crecimiento y por eso estamos invirtiendo en distintas iniciativas para ser los que lleven la delantera en esto. Este slide. Aquí quería contarles un poco por qué CMPC es atractivo desde el punto de vista de, hablamos ya que la industria de la celulosa es atractiva. Detrás hay una demanda agregada global, ¿ya? Es todo lo que se relaciona con consumo, con intercambio, va hacia arriba, no tan rápido como quisiéramos muchas veces, pero sí tiene una tendencia positiva hacia el futuro. Y por supuesto que hay sectores que se están agotando y sectores que están con impulso. Y aquí les quería mostrar una cosa muy, muy importante en esta industria. Es clave tener una buena ubicación de las operaciones. En Chile, en Brasil, los árboles, pino, eucaliptos, crecen más rápido que en otras partes del mundo. Ahí hay una ventaja que es innegable, ¿ya? Que es algo que no se puede replicar en otro lugar porque el clima no acompaña. Es algo que genera que con un mismo capital puedo tener un área, ya vamos a decir un área plantada, y esa área plantada me produce al año, ahí está a la derecha los gráficos, 43 y 40 metros cúbicos de madera de eucaliptos al año. Eso es Brasil y Chile, ¿ya? Y tenemos un par de ejemplos en Europa donde es la mitad o la cuarta parte, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy potente, eso es algo estructural que hace que ya haya un beneficio por la ubicación de las plantaciones en estas latitudes, ¿ya? En estos países. Bueno, hay dos fibras, no voy a poder entrar en el detalle por el tema del tiempo, pero básicamente ubicación en zonas donde el clima es favorable para esto. Junto con eso, es muy importante decirles que CMPC, tanto en Chile como en Brasil, hay que estar ubicado cerca del bosque, ¿ya? No se puede uno alejar con las plantas. Cerca del bosque, un bosque que crece más rápido que en otras zonas, que se renueva, que uno planta, espera 7 años en algunos casos, 10 años en otros, cosecha y vuelve a plantar. Entonces, es clave que estemos cerca del bosque y cerca del puerto de exportación, ¿ya? Y eso también lo tenemos, tanto en Chile como en Brasil. Un beneficio que, para darles una idea mayor, el costo de la celulosa, la mitad es prácticamente madera. Y esa madera es cosecha, costo productivo es cosechar y es transportar. Es decir, el transporte aquí es muy importante. Por lo tanto, esa es una cosa clave que tiene CMPC y que por eso puede ser muy competitiva a nivel mundial, ¿ya? Aquí, bueno, otra manera de explicar que los cash costs, tanto de fibra corta como fibra larga, fibra larga es aquí pino y fibra corta es eucalipto. Ahí muestra los cash costs promedio de los países, es decir, como una idea general incluyendo la parte productiva. Yo les hablé recién del bosque, ¿ya? La parte productiva. Aquí tenemos Chile posicionado dentro de los países con menores cash costs y en fibra corta, porque Brasil no tiene fibra larga, por lo menos a la escala que se necesita. En Brasil tiene una gran producción de fibra corta a un costo muy competitivo a nivel mundial. O sea, esos son los países donde estamos ubicados, donde hay sí esas ventajas competitivas. Estoy tratando de recordar las preguntas que hiciste al principio, no sé si las estoy contestando ya. Bueno, voy a seguir. Aquí está el segundo negocio, que es Softis, que lo que quiero decir es, básicamente, está muy bien posicionado a nivel latinoamericano, de México hacia abajo. Eso es importante, ¿ya? En este negocio, algo súper interesante es, y ahí pueden ver las marcas,
Aquí es súper importante, a diferencia del negocio de la celulosa, donde les dije, el key driver es tener los costos más bajos. ¿Ya? El precio está dado, el mercado absorbe lo que uno produce. Aquí es todo lo contrario. Aquí lo más importante, no quiero decir que no sean los costos, pero es ser exitoso en las campañas comerciales y tener marcas bien posicionadas. Y eso se logra a través de tener marcas que entreguen calidad, relación buena calidad-precio, y tener una marca bien trabajada. O sea, los equipos comerciales y de marketing son claves en este negocio. Entonces ven una diferencia grande también con el negocio legacy, el primario. ¿Ya? Y tan es así esto que, y le ha ido muy bien a Softis, que las marcas que ustedes dicen, por ejemplo, no habla de la toalla Nova, ¿no es cierto?, en Chile. O el papel Confort, no dice papel higiénico, los chilenos por lo menos no mucho. O bueno, ustedes ven las marcas ahí que están bastante conocidas. Eso. Luego, contarles un poquito de biopackaging, que ya les di un adelanto. Negocios de cartulina, sacos de papel, corrugados, una diversidad de industrias tremenda que tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Diversificación es buena si uno quiere reducir la volatilidad de los flujos, de los resultados que uno tiene año a año. ¿Ya? Ahora, no he hablado mucho de algo, bueno, voy a ver si alcanzo, de la estrategia que tenemos. Pero aquí es otra mirada también de la diversificación. Este es un gráfico como favorito de los inversionistas, les cuento, porque siempre me piden ir ahí. Y es que aquí se muestra los ingresos de celulosa, de Softis, de biopackaging, los tres negocios, abiertos por países o por zonas, ¿ya? Y lo de arriba son ventas domésticas, donde estamos, y lo de abajo son ventas de exportación. Entonces aquí podemos ver que el negocio de la celulosa, se fijan, está súper cargado a la exportación. Mercados globales, hablamos de dólar, hablamos de un bien que se le pone el precio en dólares. Por el lado de Softis, todo lo contrario, son ventas domésticas en las monedas domésticas de los países que atienden, que aquí están, ¿no es cierto?, siendo los más importantes, Chile, Argentina, Brasil y México ahora. Y biopackaging mucho más fragmentado, un negocio más pequeño hoy día, pero como les decía, creemos que tiene grandes oportunidades en el futuro. ¿Ya? O sea, diversificación es otro atractivo de CMPC. De la estrategia no me voy a poder detener. Tenemos un compromiso importante hacia 2030 en el plano de la sostenibilidad y que eso también irradia hacia otros componentes. Queremos ser más competitivos, queremos crecer a través de la innovación. Tenemos una lista de deberes y planes caminando para llegar a 2030 con algunos objetivos cumplidos, principalmente en el lado de la sostenibilidad, bajar nuestras emisiones, ¿ya? Ser una empresa net cero para 2040, o que todos los productos sean reciclables, reusables, compostables, o bajar, esto es una cosa súper difícil, el consumo de agua industrial por tonelada, es algo en lo que estamos trabajando, etcétera, residuos, y aumentar las áreas de conservación. Esta empresa tiene, estaba al principio, hay 413.000 hectáreas bajo conservación y protección de bosque nativo. ¿Ya? Y queremos seguir aumentándola. Otro pilar importante, bueno, de la sostenibilidad, el desarrollo de las comunidades, ser un agente de cambio social, ¿ya? Nosotros creemos que para ser sostenibles en el tiempo tenemos que estar en armonía con nuestro entorno, y ese entorno significa medio ambiente, significa comunidades, significa reguladores, significa estar al día con los cambios tecnológicos, y lo mejor sería liderarlo para ser sostenibles en el tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? Me queda uno. Ya. Bueno, y algo súper importante que quería transmitirles acá en este minuto que me queda es que hay un gran plan de crecimiento a futuro que ya tiene fecha, que fue anunciado este año en la Junta de Accionistas, y que se trata de un proyecto que nos va a aumentar la capacidad de producir celulosa en 2,5 millones de toneladas al año. Es decir, de las 4 millones de toneladas y media que producimos al año hoy, vamos a pasar a 7. Es un tremendo proyecto para CMPC, es una inversión muy grande, es algo que nos va a permitir mantenernos dentro de los primeros, porque aquí todos quieren avanzar, esto no es, uno se puede quedar atrás. Pero lo más importante es que nos va a permitir ser más competitivos, porque la tecnología en la que uno está invirtiendo hoy día permite ser más sostenible, más sustentable el tema ambiental y tener al mismo tiempo menores costos.
¿ya? Entonces, eso es muy interesante. Eso es algo en lo que estamos con un fuerte foco. Hoy día estamos racionalizando el CAPEX, el uso de capital de trabajo, los dividendos. Estamos buscando tener un balance saludable para que con recursos propios y deuda podamos entrar a este proyecto. Bueno, es un proyecto, digamos, grande de $4,5 billones de inversión. Y para eso estamos muy a tiempo, ¿eh? En 2026 se va a someter a la aprobación del directorio y esto demora, ¿no es cierto?, los permisos y la construcción, y en 2029 estaríamos entrando en operaciones. Es algo que nos tiene muy entusiasmados, creemos que ahí está el futuro, siempre distintos negocios, pero a partir de la celulosa. Ya esa es como la base, el marco que tenemos. Así que, bueno, traté de contarles todo lo importante que creía que supieran y aprovecho de pasar el aviso que en nuestra página web está esta presentación, Relaciones con Inversionistas de CMPC, y por favor, si están más interesados en la empresa, canalícela a través de Guillermo o de quien los atienda en Renta 4. Felices de poder ayudarlos a entender mejor la empresa y la acción. Eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Qué duda cabe que CMPC es una empresa de mucha calidad, una empresa global, cuarta en el mundo en lo que hace. O sea, realmente estamos cumpliendo con el compromiso de llevarles empresas que, a nuestro juicio, pueden ser interesantes para sus inversiones. La siguiente empresa que tendremos en el escenario es Banco Santander. Banco Santander, bueno, ¿quién no la conoce? Y algunas preguntas que nos hacíamos con el equipo que nos gustaría que contestaran, por ejemplo, ¿cómo les va a afectar las decisiones de la FED respecto a las tasas de interés al Banco Santander? ¿Cómo les va a afectar las decisiones del Banco Central chileno? ¿Cuánto van a afectar en las tasas largas, por ejemplo? Sabemos que esas no las manejan los bancos centrales. Y esas tasas largas, finalmente, ¿cómo afectan los créditos hipotecarios? Son preguntas que nos interesan. Por ejemplo, ¿cómo están las colocaciones? ¿Están creciendo las colocaciones en una economía que está creciendo más que el año pasado, pero todavía lejos de su potencial? Son algunas de las preguntas que nos gustaría que nos explicaran el tiempo reducido que tenemos, pero para poder lograr esta jornada intensa e interesante que les comentaba en un principio. Así que los dejo con Cristian Vicuña de Banco Santander. Mi nombre es Cristian Vicuña, estoy a cargo del área de estrategia y de relación con inversionistas de Santander. Mi idea es poder contarles un poquito respecto de, primero, la macro, porque no podemos hablar de una presentación de un banco si nunca hablamos de la macro. También conversar un poco sobre nuestra estrategia. Y por último, respecto de nuestros resultados recientes. Primero sobre la macro. Bueno, tenemos noticias fresquitas, ¿no? Nosotros estamos viendo un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 2,4 o 2,5% para este año. Un poquito más por debajo de lo que teníamos como expectativas para desde el primer semestre, que pensábamos que íbamos a estar más cerca de un 2,8, hoy día estamos pensando en un 2,5 probablemente a fin de año y un 2% para el próximo año. La inflación, este país viene de una serie de desequilibrios macroeconómicos producto del retiro de los fondos de pensiones. Nosotros llegamos a tener una inflación de sobre 13% el año 2022 y eso forzó una reacción del Banco Central muy importante que subió la tasa de política monetaria a niveles de 11,25. El año pasado cerramos en 8%, 8,25%, y hoy día nosotros estamos pensando que vamos a terminar el año con un 5,25. Eso tenía considerado dos recortes durante este semestre. Uno que fue hoy día, de 25 puntos básicos, y otro en las próximas reuniones por otros 25 puntos básicos. Para el próximo año estamos pensando ya que estamos acercándonos a la tasa de política monetaria neutral. Esto significa una tasa que no es ni expansiva ni contractiva para la economía, que con una inflación de en torno al 3% debería estar en niveles de 4,25. Los niveles de tipo de cambio no están reflejando la volatilidad, porque si ven ahí están bastante estables, 8,80 contra 900 fin de año, pero llegamos a rozar los 1.000 pesos a principios de año y ahora estuvimos bastante cerca de llegar a los 900, devolvió un poquito
en los últimos días. Con todo, el mensaje central aquí es que hoy día la macro chilena, después de los desbalances generados por el proceso de pandemia y luego los retiros de los fondos de pensiones, ya se han retirado fuertemente y la macro de este país es un lugar donde se puede hacer el negocio bancario de forma mucho más normal. Si nosotros miramos el escenario macro en general y la parte política, yo creo que acá sería de común consenso pensar que estamos en el mejor punto relativo que hemos visto en los últimos 5 años. Yo les diría que desde finales del 2019, con el estallido social y luego las recesiones y crisis y desequilibrios macroeconómicos que vimos durante la pandemia y pospandemia, más del periodo de inestabilidad asociado a la redefinición de las leyes del juego, si quieren, con la reforma constitucional, los inversionistas habían tenido mucha incertidumbre. Hoy día este es el minuto que creemos que es de menor incertidumbre en los últimos 5 años. Chile sigue siendo un país de bajo riesgo dentro de América Latina, con los mejores ratings crediticios de las agencias, estabilidad política e instituciones robustas. Creemos que la conducción de los canales democráticos para abordar el tema del descontento social fue bien notable y esto ha permitido cerrar un periodo de redefinición de los bordes de la República. También hay un Banco Central que reaccionó fuertemente a los desequilibrios y que ha logrado llevar a la economía a un aterrizaje soft. Y esperamos que haya un escenario de mejora en la inversión, algo muy importante que Juan Carlos me ayuda mucho con su presentación a recalcar algunos de los puntos más importantes. Dentro de eso, nosotros como Grupo Santander en Chile miramos con muy buenos ojos una discusión respecto del aumento de las pensiones. Independiente de, en el fondo, la posición política, creemos que solamente el puro hecho de que estemos discutiendo que se aumente la tasa de pensiones va a repoblar los fondos de pensiones, que están bastante alicaídos respecto de lo que fueron, y también va a permitir un mejor escenario de inversión para el país. Algunas de las preguntas que recibimos notablemente frecuentemente es, oye, ¿qué pasa con los niveles de precio de las hipotecas? Bueno, las hipotecas están asociadas a los niveles de tasas largas. Y los niveles de tasas largas no tienen tanto que ver con la inversión, con la tasa corta, sino que tienen que ver mucho más con la capacidad de los institucionales de demandar esos productos financieros a 20 o 25 años plazo. Si yo quiero entregar una hipoteca a tasa fija en UEFs a 20 o 25 años plazo, yo tengo que tener la capacidad de emitir deuda a 20, 25 años plazo. ¿Quién me compra esa deuda? Normalmente son compañías de pensiones, fondos o compañías de seguro. Si no está esa demanda, se encarece el costo de producir una hipoteca y eso es lo que hoy día tiene bastante apretada la situación inmobiliaria dentro del país, ¿no? Me imagino que es un fenómeno que todos ustedes están observando, ¿sí? Y eso tiene que ver directamente con que se retiraron 50 o 60 mil millones de dólares de los fondos de pensiones chilenos. Y por lo tanto, esa demanda dejó de existir de la misma manera que existía. Pero con todo, nosotros creemos que el escenario macropolítico, respecto a lo que hemos visto en los últimos 5 años, es el punto más positivo y creemos que es una buena razón para estar medianamente optimista. Sí, hay escenarios de riesgo y bordes y, en el fondo, posibilidades de divergencia del escenario central siempre existen, pero con todo creemos que es un buen momento. ¿Por qué invertir en Santander Chile? Yo les traigo una pequeña lámina. Yo creo que es importante recalcar esto. Estamos recuperando la rentabilidad. Lo voy a abordar en las láminas donde revise un poco los estados financieros, pero el banco está desde el 2023 recuperando rápidamente la rentabilidad. Llevamos un retorno sobre patrimonio acumulado en el año de casi 16% y estamos pensando que durante fines de este año ya nos vamos a enmarcar en nuestra perspectiva de largo plazo, que es sobre el 17% de retorno sobre patrimonio. Hemos sido una acción que ha retornado positivamente en el tiempo por arriba del retorno del sistema chileno y además con dividendos bastante atractivos. Nuestro dividend yield ha estado consistentemente en el 60% o más de las utilidades al año. Entonces, utilidades por sobre el 17-18% de retorno sobre patrimonio con una tasa de dividendo del 60%. Este año pagamos el 70% de las utilidades del año anterior. En el fondo se traduce en una tasa de dividendo muy atractiva para el inversionista. Somos una de las empresas que más se alinea
con el retorno de la historia chilena. Entonces, tenemos un beta que en el fondo es un caso de inversión en Chile, la acción de Banco Santander. Y por otra parte también somos una de las acciones más líquidas. Entre el programa de ADRs y local transamos casi 10 millones de dólares en un buen día de transacciones. Y como parte del Grupo Santander, nos permite traer las mejores prácticas del grupo, tanto en tecnología como en modelos de negocio, para implementarlos en Chile. Por lo tanto, apalancamos una huella global que nos hace bastante distinto de los otros bancos locales. Nosotros tenemos una estrategia que hemos denominado Chile First. No sé si me imagino que muchos de ustedes saben, tuvimos un cambio en nuestro gerente general hace 2 años ya. Román Blanco está como Country Head y gerente general del Grupo Santander en Chile. Y implementamos con Román una estrategia que denominamos Chile First, que lo que queremos es hacer un banco que le agregue valor a Chile y que ponga a Chile primero, pero también que le agregue valor y destaque dentro de las distintas operaciones del Grupo Santander globalmente. Tenemos 2 cosas que queremos entregarle a nuestros clientes. Por el lado de la banca comercial, nosotros queremos hacer un banco digital apalancado en su red de sucursales. Ustedes conocen nuestro World Café, tenemos muchos por este sector. Hemos ido desarrollando distintos modelos donde queremos traer un nivel de asesoría diferencial a nuestros clientes, a más de 5 millones de clientes, 500.000 pymes, basados en la tecnología de punta y procesos y personas pensando en el cliente. Y por otra parte, en el mundo de banca privada, wealth management, el negocio de Santander Corporate Investment Bank, estamos buscando agregar valor a las empresas y personas con ofertas y servicios de valor añadido diferencial en productos como transacciones, cash management, tipo de cambio, asesoría financiera, inversiones. ¿Cómo queremos lograr esto? Principalmente 2 palancas. Queremos encontrar oportunidades de negocio, de crecimiento. Queremos liderar en el mercado de finanzas sostenibles, que es algo que en el fondo es un compromiso muy importante del Grupo Santander globalmente. Y también queremos una organización que aproveche el talento de sus personas. Finalmente nosotros somos un grupo en Chile que tiene más de 9.000 colaboradores y la verdad es que esas son las personas que están diseñando y entregando las soluciones a nuestros clientes. ¿Cómo nos ha ido en esta estrategia? La verdad es que la historia ha sido bastante positiva. Nosotros fuimos uno de los líderes en entregar lanzamientos de cuentas digitales al mercado. Partimos por el 2016 y nos hicimos bastante conocidos con nuestra oferta durante la pandemia, donde fuimos la primera cuenta corriente digital. Esto nos ha permitido crecer rápidamente en la base de clientes. Como pueden ver ahí abajo a la derecha, hemos más que duplicado la base de clientes digitales del banco y hoy día tenemos casi 2.6 millones de cuentas correntistas personas y otros 300.000 cuentas correntistas de personas jurídicas. En nuestro World Café estamos tratando de acompañar la salida del efectivo de la economía. Nosotros estamos viendo más o menos una transición desde el papel moneda a las cuentas digitales a una tasa de entre el 5 y el 6% promedio anual. O sea, todos los años vemos un retiro de la cantidad de operaciones que estamos observando, ya sea de cheques. ¿Quién fue la última vez que alguien usó un cheque? Yo la verdad es que hace mucho tiempo que no uso un cheque. Papel moneda en general y también de documentos valorados. Entonces, el World Café es una buena manera de transitar esto porque nos hace estar cerca de los clientes, pero también nos permite ir saliendo del uso del efectivo y estamos lanzando algunos World Café más temáticos, por ejemplo, como en inversiones. Hay uno aquí en el edificio Titanium, que es en el primer piso, que se dedica solamente a asesoría de inversiones. Tenemos otro aquí a un par de cuadras en Apoquindo, que se dedica solamente a atender el negocio de startups tecnológicas y soluciones transaccionales como World Café Expreso, donde nos estamos haciendo cargo también de la sensación de inseguridad de la población con niveles bastante diferenciales de seguridad en caja respecto de nuestra competencia. Otro de los temas que yo creo que vale la pena nombrar rápidamente es que nosotros rompimos hace algunos años el monopolio de Transbank con el lanzamiento de GetNet y fuimos el primer adquirente que se subió al modelo de 4 partes después de una recomendación de los reguladores de romper este modelo monopólico histórico en Chile. Nosotros lanzamos el adquirente de GetNet. Hoy día contamos con el 21% de las máquinas de transacciones presenciales en tiendas y estamos cerca del 16% de las transacciones de la economía en tarjetas de crédito y débito en los distintos retailers. Con eso, la verdad es que ha sido una oportunidad muy importante de hablar con las pymes y con los comercios en general con un nuevo argumento y nos ha permitido doblar la cantidad de clientes pyme. Hoy día estamos acercándonos al 37%
37% de participación de mercado en las cuentas corrientes de empresas en el país. Eso es bien destacable y la verdad es que estamos bastante orgullosos de lo rápido que hemos sido capaces de desplegar y lo bien que ha sido recibido por nuestros clientes el tema del negocio de adquirencia. Hemos hecho algunos lanzamientos este año. Lanzamos una cuenta vista gratis para menores de 18 años que en el fondo permite empezar a enseñarle a la población joven el uso de productos bancarios sin riesgo. Aquí no estamos endeudando a la población, solamente una cuenta transaccional, pero ha sido muy bien recibida porque la verdad es que hay una necesidad importante de los jóvenes, que son los más digitales, de poder interactuar con los mismos canales donde están el teléfono, redes sociales, etcétera, el comercio internacional. Lanzamos un comparador de seguros, tenemos este negocio que es bien disruptivo dentro de los bancos. Partimos primero en una alianza bien estratégica con la red de la Universidad Católica de Salud, donde estamos sacando un seguro complementario que funciona tanto con ISAPRES, pero también con el seguro estatal. Y la verdad es que eso ha sido bastante bien recibido y nos ha sorprendido bastante la demanda que hemos tenido por ese lado. Y también tenemos transferencias internacionales a 28 países distintos y varias monedas gratis y sin entrar por la plataforma SWIFT, sino que directamente a través de nuestros canales. Eso también la verdad es que es bastante diferente de cómo venían funcionando los bancos en general. Me voy a saltar algunas láminas para comentar un poco respecto de nuestros resultados. Bueno, les comentaba un poquito de cómo venía recuperándose la rentabilidad. Si ven, el año pasado nosotros dimos un retorno patrimonio promedio de 12,9%, 12,2% para el año completo. Este año ya estamos en niveles de 16%. El segundo trimestre fue particularmente fuerte para nosotros, con retorno sobre patrimonio de 20%, y esperamos mantenernos en niveles más o menos similares para terminar el año por sobre el 17% de retorno patrimonio. Esto es un aumento importante, como pueden ver aquí, respecto de las utilidades de los primeros 6 meses del año pasado. Estamos creciendo casi un 30%. ¿Qué explica esto? Principalmente lo explica que estamos recuperando el margen financiero del banco. El margen financiero del banco se está recuperando muy fuertemente. Esto tiene que ver principalmente con dos efectos. Por una parte, una fuerte componente del negocio del banco es poder captar recursos de clientes y poder en el fondo entregarlos en crédito. Entonces, ustedes saben que están los saldos en las cuentas corrientes y están principalmente los depósitos a plazo. El depósito a plazo paga muy cerca de la TPM y la TPM el año pasado estuvo en promedio en 10,4%. Este año la TPM va a estar en promedio bastante cerca de 6%. Hoy día ya está en 5,25%. Esa diferencia en el fondo hace que nosotros tengamos que pagar bastante menos por los depósitos a plazo y por lo tanto nos aumenta el margen de interés. Y el segundo efecto importante tiene que ver con la salida del FSIC. No sé si recuerdan, durante la pandemia se entregaron unas líneas del Banco Central a los bancos. Nosotros tomamos una decisión de llevar a variable esa línea y por lo tanto nos acrecentó la exposición a la tasa corta durante este periodo de altas tasas, lo que también nos jugó un poco distinto de los otros bancos que no tomaron la decisión que hicimos nosotros durante el 2020 y 2021, pero estas líneas ya se pagaron. Se pagaron en abril y julio y por lo tanto ya el segundo semestre volvemos a una igualdad de condiciones con respecto a nuestros principales competidores en términos de desempeño y por lo tanto creemos que ya se empieza a notar. El ejemplo más claro de eso es este retorno sobre patrimonio de 20% en el segundo trimestre. Una de las preguntas que me hacía Guillermo es ¿qué está pasando con las colocaciones? Y en general lo que nosotros estamos viendo es que este es un periodo históricamente bajo de crecimiento de colocaciones nominales. Si uno mira una cifra larga de colocaciones, de crecimiento de colocaciones, este sería el tercer periodo más bajo en los últimos 30 años de crecimiento tanto de hipotecas como créditos de consumo como hipotecarios, solamente comparables al periodo del COVID y al periodo de la crisis subprime del 2007. Antes de eso, la verdad es que no habíamos visto niveles de crecimiento tan bajos. ¿Qué tan bajos están? Más o menos 3,7, casi 4% en crecimientos 12 meses. Y como pueden ver acá, en las vistas 12 meses, los créditos de la operación de Santander están creciendo 3,3%. O sea, la verdad es que bastante en línea. Las colocaciones comerciales prácticamente planas, hipotecarios que están indexados a la inflación en la UEF, un 6%, y los portafolios de consumo están mostrando una recuperación incipiente de 5% año sobre año, 1,2% en el trimestre.
Voy a adelantarme un poco a algunas de las láminas. Lo que les contaba acá, qué es lo que estamos pensando respecto del margen neto de interés. Pueden ver aquí en el fondo el efecto de la suba de tasas del Banco Central en el margen de interés de Santander y como ya estamos en niveles de 3,6, parecido a lo que teníamos previo al 2022 y estamos pensando terminar el año en un 3,3 a 3,5, lo que es una recuperación bastante importante que se puede ver aquí en estos 125% de crecimiento en los ingresos y 54% en los ingresos netos. Respecto del riesgo, recibimos bastantes preguntas del riesgo. Hay que entender un poco cuáles son los factores que están afectando el riesgo. Yo les diría que principalmente acá hay dos componentes. El año pasado el país creció 0, pero esa combinación de factores que llevó al país a crecer 0 es bien disímil. Por una parte, los hogares vieron una contracción del 4%. Y por otro lado, el país creció finalmente un 0,2% por las lluvias fuertes que rellenaron los embalses y generaron producción eléctrica hidro. En el fondo estaba bastante desmerecida por la sequía en los años previos. Y también por la apertura de operaciones mineras nuevas. Entonces, con todo, esto está llevando a que una recesión en el mundo de los hogares el año pasado se traduzca en un ciclo de crédito que se está viendo en los distintos portafolios de los bancos, en los cuales las carteras morosas y las carteras en incumplimiento están creciendo. Nosotros esperamos que esto siempre va con un poquito de rezago, en 6 a 9 meses más ya empiece a dar vuelta a medida que los salarios reales, el desempleo también mejoren. Con todo, nosotros estamos pensando que el costo de riesgo para el banco total va a ser como un 1,3% de tasa, que es levemente más alto de lo que sería nuestra tasa histórica, que es como un 1,1%, pero es algo con lo cual podemos lidiar y estamos preparados y tenemos 300.000 millones de pesos en provisiones adicionales voluntarias que tomamos durante la pandemia que también podrían llegar a ser utilizadas por el directorio en caso de que lo consideren necesario. Me voy a saltar finalmente las láminas. Bueno, tenemos una historia de transformación tecnológica y liderazgo en innovación que nos está llevando a ser líderes en eficiencia y ya estamos con niveles de cost to income por debajo del 40%, lo que es bastante destacable dentro de la industria y esperamos terminar el año por debajo del 40%. Y la verdad es que ha habido una transformación importante de la banca producto de los desafíos de Basilea III y han aumentado un montón de buffers de concentración contracíclicos que termina la implementación en diciembre del 2025. Y la verdad es que lo único que quería transmitir para nosotros es que estamos muy por sobre el mínimo regulatorio y estamos en niveles de capital que nos permiten mantener nuestra política de crecimiento y de dividendo en el medio y largo plazo sin motivos de preocupación y con la capacidad de crecer orgánicamente. Oye, por último, para terminar, esto es un poco lo que le estamos transmitiendo al mercado con respecto de qué es lo que va a pasar con nuestra acción en términos de la utilidad. Esto está disponible, lo conversamos en el call trimestral a fines de julio con los inversionistas, pero está disponible también en el sitio web de Investor Relations de Santander. Estamos pensando que las colocaciones van a crecer en torno a un 5%, que el margen de interés se está recuperando fuertemente y vamos a terminar en el rango entre 3,3 y 3,5%, que las comisiones también van a crecer en torno a 5% 12 meses. Vamos a terminar con una eficiencia alta, o sea, una eficiencia baja para la industria, por debajo del 40%, con un costo de riesgo en torno al 1,3 que ya les comentaba, y con esto estamos pensando en volver a la utilidad histórica de Santander de entre 17 y 18% de retorno sobre patrimonio para este año y ya el próximo año también repetir entre el 17 y el 19%. Eso sería más o menos lo que nosotros estamos pensando. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Arturo, por la introducción. Nosotros felices de dar a conocer un poquito lo que es esta compañía, que la verdad está en un momento absolutamente transformacional. En honor al tiempo voy a hacerlo lo más breve posible. Voy a hacer una pincelada un poquito de la estrategia de la compañía que está siguiendo, cuáles son los principales pilares de crecimiento para adelante y, sin lugar a dudas, un poquito comentarles del M&A que estamos desarrollando actualmente en Perú, que la verdad va a ser transformacional, disculpa, para esta compañía. Un poquito mostrarles Plaza en principales cifras. Para hacerlo un poquito muy ilustrativo, pueden ver el mapa de Sudamérica a la derecha. Mall Plaza es líder regional, tiene un portafolio de 25. Nosotros tratamos de diferenciarnos un poquito de llamarlos centros comerciales porque ya, para nuestro pensamiento, los activos que tenemos son centros urbanos. Estamos alejándonos un poquito del mall tradicional que está visto como un lugar transaccional
Después más adelante van a ver un poquito que lo que es transaccional, o sea, lo que es retail puro duro, al día de hoy está significando menos de la mitad de nuestro GLA de metros cuadrados arrendables. Básicamente tenemos una concentración de 17 centros urbanos acá en Chile, bien concentrados en la región de Santiago y en las principales ciudades del norte del país. En Perú tenemos 4 centros urbanos en 3 ciudades, estamos presentes con 2 malls en Lima, uno en Trujillo y otro en la ciudad de Arequipa. Y en Colombia actualmente tenemos 5 centros comerciales, tenemos un centro comercial en Bogotá, tenemos otro en Cartagena, en Barranquilla, en la ciudad de Manizales y el último centro comercial que aperturamos este año en la ciudad de Cali. Si ustedes pueden ver la operación actualmente con más o menos un 72% del GLA administrado que se concentra en Chile, un 15% en Perú y un 14% en Colombia, lo cual después del M&A que les voy a hablar al final de esta presentación va a estar muchísimo más diversificado con el crecimiento que vamos a tener en el país de Perú. Principales cifras, tenemos del orden de 480 millones de dólares de ingresos, crecimiento de los últimos 12 meses, 2024 menos, comparado con 2023, un EBITDA cercano a los 370 millones de dólares y una eficiencia cercana al 80%. La verdad es que Mallplaza es una compañía sumamente eficiente, es una compañía básicamente generadora de ingresos, como ustedes pueden ver, y tenemos un FFO cercano a los 290 millones de dólares. Para los que no están muy familiarizados con el término FFO, es una medida que trata de aproximarse a un proxy de utilidad que utilizan mucho las empresas de real estate. Básicamente lo que hace es, a diferencia del EBITDA, considera lo que es gasto financiero, o sea, toda la deuda que toman las distintas empresas, y trata de ajustarlo sacándole todo lo que son efectos netamente contables y no son flujos. En el caso de Plaza hay una línea bastante importante, no solo en el caso de Plaza, sino en todas las empresas real estate acá en Chile, es que nosotros valorizamos las propiedades de inversión, o sea, nuestros malls a fair value, o sea, a valor de mercado. Eso hace que haya un efecto en la utilidad importante en términos de ingreso por fair value, pero obviamente como no es un efecto de flujo, sino es un efecto contable, nosotros lo sacamos del FFO para mirar un proxy de cuánto sería el flujo que está generando esta compañía. Básicamente, crecimiento de 12% FFO año contra año. Tenemos 2 millones de metros cuadrados de GLA administrado, lo que incluye 10 activos Tier A. Un poquito más adelante en la presentación les voy a comentar lo que es Tier A, que representan más o menos el 54% de lo que son los metros cuadrados de la compañía. Tenemos del orden de 292 millones de visitas al año, una tasa de ocupación del 95%, ya recuperada de lo que se generó durante el periodo de COVID, que la ocupación llegó a estar del orden de 89-90%. La verdad es que las tasas de ocupación ya están absolutamente estructurales de la compañía, con un nivel de apertura de tiendas muy sólido. Durante 2022 y 2023 tuvimos del orden de 600 nuevas aperturas durante el año. 2024 cerramos el primer semestre también del orden de unas 300 tiendas, así que la verdad con mucha demanda de espacio en nuestros malls, más de 4.400 tiendas en nuestros 26 centros urbanos. Para comentarles un poquito más de balance, tenemos una deuda neta sobre EBITDA de un 3,2 y estamos con clasificación de riesgo local de AA+ en el mercado local por 2 agencias de rating acá en Chile. O sea, básicamente tenemos el rating crediticio más alto que puede tener un corporativo acá en Chile, obviamente no bancario y no con garantía estatal. Un poquito para comentarles la historia de la compañía. No, obviamente en honor al tiempo no voy a ir año por año, pero ¿dónde empezó esta compañía? En el año 1990, con la apertura de Mallplaza Vespucio en la comuna de La Florida. Mallplaza Vespucio se inauguró en el año 90 con 30.000 metros cuadrados, del orden de 24, 30.000 metros cuadrados. ¿Dónde está la compañía ahora? 2 millones de metros cuadrados, después de casi 34 años de crecimiento. Un poquito comentarles, luego de Mallplaza Vespucio viene la inauguración de Mallplaza Oeste en la comuna de Cerrillo. Luego vino la primera apertura en regiones, como Mallplaza Tobalaba, y Mallplaza La Serena, perdón, y Mallplaza Tobalaba en Puente Alto. ¿Qué pasó? Nos quedó chico Chile. Chile es un país tremendo, pero lamentablemente en términos de tamaño de mercado y en términos de población, no es muy grande si uno lo va a ver, por ejemplo, hacia inversionistas internacionales que tienen el interés de entrar hacia la región. Chile es un país que actualmente tiene 19 millones de habitantes. Si lo comparamos con, por ejemplo, un mercado mexicano, un mercado americano, está a años luz de posicionarse como un mercado relevante. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos la decisión de entrar al mercado peruano, aperturando lo que fue Mallplaza Trujillo en la ciudad de Trujillo en el año 2007. ¿Y qué pasó luego? Entramos al mercado colombiano, el año 2012, con la apertura de Mallplaza Cartagena, que fue nuestro primer activo en el mercado colombiano. Luego, otro hito importante, 2018, mayor IPO de la historia acá en Chile, la apertura en bolsa de Mallplaza, obviamente después
hubo otra apertura más relevante en términos de monto, pero a la fecha fue el IPO más importante, un IPO que recaudó del orden de los 530 millones de dólares en su momento. Comentarles en qué estamos ahora, principalmente el primer trimestre 24, básicamente lo que se ha llevado todas las miradas y es el M&A, va a ser el M&A más importante actualmente de la compañía, básicamente la adquisición de lo que es la operación de Falabella que tiene en Perú, los 4 activos que son de Mallplaza Perú, que actualmente los administramos pero no consolidamos, es lo que yo les mostré anteriormente. Lo que ustedes pueden ver ahí, el ingreso y el EBITDA no considera actualmente la operación en Perú, porque nosotros actualmente solamente tenemos 33% de estos malls. No lo consolidamos en nuestro estado financiero, los vamos a pasar a consolidar luego esta operación. Y aparte de eso, viene la compra de lo que es el Open Plaza Perú, que es un paquete de 11 activos distribuidos a lo largo del país peruano. Un poquito comentarles de lo que es el portafolio de Plaza. A mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque muestra un poco qué tan dominantes son nuestros activos a nivel regional, esto específicamente en Chile. Si ustedes hacen un top 10 de lo que son los principales malls acá en Chile y los rankean por mayores ventas totales, mayores ingresos por metro cuadrado y mayor GLA, metros cuadrados de GLA, Mallplaza tiene 6 de los 10 primeros. O sea, eso demuestra un poquito el potencial y el portafolio premium que tienen los activos en Chile. Básicamente, si nos comparamos con nuestros principales peers acá en Chile, hay un otro operador que tiene 1 y hay otro operador que tiene 3. Yo creo que a todos se les viene a la cabeza cuáles serían esos. Pero Plaza, la verdad es que llevándose 6 de 10 le permite tener una operación muy sólida acá en Chile. ¿Qué es lo que le comenté en la primera slide de que tenemos 10 centros urbanos Tier A en nuestro portafolio? ¿Qué es un centro urbano Tier A? Básicamente son los centros urbanos que tienen una alta productividad, que están presentes en mercados grandes con potencial de crecimiento y que son top of mind para distintas marcas o distintos socios comerciales que quieren instalarse en los mercados respectivos. ¿Qué es un Tier B? Básicamente son malls que están en mercados un poco más pequeños, pero siguen teniendo una cartera líderes de marcas que tienen mucha demanda por espacio también. Y los malls Tier C, que son malls que están en ciudades más pequeñas, acá generalmente en Chile o en Perú, que siguen una estrategia algo distinto de alocación de CAPEX para la compañía. La verdad es que lo que está ahora siguiendo la estrategia Plaza es básicamente alocación de CAPEX en lo que es crecer y tener la mayor cantidad de Tiers A posible, desarrollar lo que son los malls Tier B que tienen la posibilidad de algún día llegar a ser Tier A. ¿Qué se está haciendo con los Tier C? Una estrategia más de eficiencia, o sea, no tanto alocación de capital, sino hacerlos lo más eficientes posible. Básicamente, para que se hagan una idea, más del 64% de la EBITDA de la compañía viene de estos malls Tier A, y es donde básicamente la estrategia de la compañía y la mentalidad se está llevando para adelante de tener la mayor cantidad de Tier A en su portafolio. Un poquito comentarles el tema de qué significa tener una operación premium de centros urbanos, porque la verdad uno no saca nada teniendo una operación premium, teniendo los mejores centros urbanos, si eso no se refleja en demanda por espacio y en demanda de marca. Nosotros actualmente somos el principal socio de la marca H&M acá en la región andina. Tenemos un acuerdo de acá a 2024 de aperturar 19 tiendas, de las cuales ya tenemos aperturadas 16. Esperamos cerrar el 2024 con las 19 tiendas abiertas. Tenemos acá en Chile el IKEA más grande del país, en Mallplaza Oeste. Una tienda de más de 25.000 metros cuadrados, que es la única acá en Chile con formato flagship, que es donde tú puedes ir a comprar, llevarte los productos, no solamente el showroom que se ve en la otra tienda, y con todas las propuestas de gastronomía y entretención que tienen los formatos suecos originales. Tenemos una gran cantidad de Decathlon, marcas Inditex. La verdad es que acá en Chile solamente se ve Zara y lo que es Zara Home, pero en el mercado colombiano, por ejemplo, tenemos todo el portafolio de Inditex con las marcas Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Zara también. Marcas muy relevantes como Adidas, Nike, Samsung y Tommy Hilfiger, que es el principal fenómeno que estamos viendo a nivel global. Muchas marcas que están presentes en mercados emergentes, pero que actualmente no tienen operaciones en la región andina, y que al estar presentes en mercados desarrollados, mercados americanos y europeos, las tasas que están teniendo de crecimiento a nivel de venta y a nivel de ingresos están muy estancadas, y es justamente donde están mirando ahora el mercado andino, donde les permitiría tener un crecimiento bastante mayor en términos de crecimiento de lo que es venta e ingreso. Pero ¿qué pasa? Si una marca se quiere venir acá a instalar a la región andina, no va a mirar un operador que tenga de repente un mall bueno o 3 malls buenos. Lo que le ofrece Plaza de tener 10 tiradas es lo que le va a llamar la atención a la marca para instalarse. Por ejemplo, les pongo un par de ejemplos. Nosotros acá en Chile actualmente no tenemos la marca Sephora, no tenemos Uniqlo, no tenemos, por ejemplo, la marca... Bueno, se me fue ahora de la mente, pero marcas que no están actualmente en la región andino y que no les hace ningún sentido al mundo instalarse en un mall, sino que se van a llegar a instalar en 5, en 10.
las marcas buscan economías de escala y es justamente lo que les ofrece Plaza con 10 tiradas para justamente que les haga todo el sentido del mundo a las marcas llegar a la región andina e instalarse con fuerza. Un poquito lo que les comenté al principio de la presentación, cómo se distribuyen los metros cuadrados de Plaza actualmente. Actualmente, lo que es la parte transaccional o solamente lo que es retail puro y duro, representa solamente un 43% de los espacios de lo que son los metros cuadrados para Mall Plaza. Si ustedes veían este porcentaje hace 10 años, lo que estaba destinado a tienda departamental era más de un 30%. ¿Qué ha pasado? El rol que están cumpliendo las tiendas departamentales actualmente está cambiando. La venta por metro cuadrado en la tienda departamental está bajando y es por eso que Mall Plaza ha tenido una estrategia bastante proactiva en términos de reconversión de espacios, llevando todo lo que es espacio de tienda departamental y concentrándose principalmente en lo que se ve acá a la derecha del gráfico. Nosotros actualmente tenemos un 15% de nuestros metros cuadrados destinados a lo que es gastronomía y entretención, distinta gastronomía desde lo que es el formato de patio comida hasta un dining mucho más fancy, tradicional, de mantel, con restaurantes de mayores tickets que ofrecen una propuesta bastante más diferenciadora, distintas propuestas de entretenimiento con cines, parques de entretenciones, etcétera, etcétera. Lo que es el negocio esencial de tráfico diario, que está metido acá, todo lo que es supermercado, hipermercado, gimnasio, servicio, etcétera, etcétera. Básicamente lo que le da el flujo habitual al centro comercial, donde nosotros tenemos alocado un 28% y básicamente durante pandemia, donde todos los operadores tuvieron que cerrar los centros comerciales, fue este porcentaje lo que le permitió a Plaza nunca tener un EBITDA negativo. Nosotros siempre estuvimos con EBITDA positivo llegando casi al break-even, pero fueron estos espacios lo que nos permitió esto. Básicamente lo que le da habitualidad de flujo al centro urbano. Tenemos un 10% alocado en lo que es mixed use, básicamente centros médicos, centros educativos, tenemos centros de formación técnica, universidades en nuestros malls y oficinas, aprovechando todo el fenómeno del trabajo híbrido. La verdad es que los términos de oficina ha tenido muchísimo éxito. Con centros médicos, nosotros de repente cuando llevamos inversionistas estadounidenses o europeos a nuestros malls, lo llamamos Mall Plaza Vespucio, le mostramos una clínica Dávila que tiene una torre gigante, le decimos, ¿sabes que en los malls acá están creciendo bebés? No lo pueden creer porque es realmente loco de escuchar, pero bebés nacen en los malls, que es algo que de repente como que es una mentalidad bien loca, pero pasa, o sea, ahora las personas pueden nacer en un mall, pueden estudiar en un mall, pueden trabajar en un mall y próximamente van a poder vivir en un mall, porque tenemos 2 proyectos multifamily ya anunciados que en los próximos 4 años vamos a empezar a desarrollar y a construir. Estos van a estar en Mall Plaza Vespucio y en Mall Plaza Bio Bio en Concepción. Un poquito respondiendo a la pregunta de Arturo, ¿qué nos diferencia una operación de un retailer específico? Básicamente lo que está acá. Principalmente el 90% de los ingresos de Mall Plaza se concentran en ingresos por arriendo, de los cuales 94% es un ingreso fijo, indexado a inflación. Todos nuestros contratos arrendatarios están indexados a inflación, a la inflación de cada país correspondiente, sea Chile, Perú, Colombia. Y tenemos solamente un 6% de que viene de ingreso variable. Para que ustedes se hagan una idea, un contrato típico con un arrendatario en Mall Plaza, el arrendatario paga como arriendo el mínimo entre un ingreso fijo y cuando superan un threshold de venta que tiene el arrendatario, pasan a pagar ingreso variable. Entonces, ¿qué hace un entorno de consumo alto? Genera mayor venta para los socios comerciales y nos permite a nosotros capturar este 6% variable. Básicamente esto se desencadena principalmente en fechas claves como son Navidad, Día del Niño, Día de la Mamá, donde nosotros podemos tomar provecho de toda esta venta incremental que tienen los socios comerciales. El top 5 de clientes solamente representa un 16% de los ingresos de la compañía y los ingresos que vienen por partes relacionadas, o sea, todo lo que tiene relación con Falabella. Recuerden que Falabella es el principal accionista de la compañía con un 53% actualmente, representa solamente un 11%. No me voy a alargar mucho en esta slide, pero básicamente mostrarles cómo se posiciona Plaza estos post-M&A que vamos a consolidar a fin de año, principalmente con sus principales competidores. En términos de metros cuadrados, luego de la adquisición, vamos a ser la compañía en términos de metros cuadrados más importante y de mayor tamaño acá en Sudamérica. En México hay un par de fibras que son muy grandes y que todavía nos lleva a la delantera, pero en Sudamérica vamos a pasar a ser la de mayor tamaño. Básicamente una operación bastante más diversificada, el 63% solamente de lo que es el GLA va a venir de Chile. Perú va a tener un crecimiento muy alto, va a pasar de representar cerca de un 10% a lo que es un 15% a lo que es un 26%, y Colombia representando un 11%. En Chile ya tenemos una posición clara de liderazgo en metros cuadrados, tenemos la posición número 1 con un 31%. En Perú vamos a pasar de ser el quinto player en términos de metros cuadrados al segundo con un 21%, pero este número llama mucho la atención. En Colombia somos el segundo player en términos de metros cuadrados con un 4%. ¿Por qué hay tanta diferencia acá?
Básicamente el mercado colombiano no tiene ningún operador que tenga una concentración de metros cuadrados importante. Es un mercado mucho más atomizado, mucho más fragmentado. Y eso le genera, sino a todas las compañías acá en Chile que están pensando en crecer en el mercado colombiano, buscar distintas oportunidades de crecimiento, buscando distintos activos. Lo que pasa mucho en el mercado colombiano es que tiene muchas familias que son dueños de centros urbanos que de repente buscan diversificar ingresos, venden activos que de repente son ineficientes pero están en ubicaciones privilegiadas, y es ahí donde el mercado colombiano va a seguir ofreciendo muchas oportunidades. Pilar de crecimiento, clarísimo para la compañía para adelante. Por acá, lo que está marcado en rojo. Nosotros ya aperturamos el último Greenfield. Greenfield, para que ustedes entiendan, es cuando un operador construye un mall desde cero. Nosotros el último Greenfield lo aperturamos este año en Cali. No tenemos planos en el corto o mediano plazo de desarrollar nuevos Greenfield. Tenemos un enfoque más oportunista, pero el crecimiento de la compañía va a venir acá. Brownfield, que es básicamente hacer crecer los malls que ya tenemos, y M&A, compra de activos o venta eventualmente. ¿Dónde va a estar concentrado? Principalmente, ¿por qué nos vamos a enfocar más que nada en el Brownfield? Porque tiene menor riesgo de ejecución. Nosotros ya tenemos un mall que tiene una demanda vista, conocida. Podemos incrementar el market share de estos activos. Es mucho más veloz que construir un Greenfield que te toma 3-4 años. Un Brownfield lo puedes desarrollar en un año, básicamente. Y básicamente, ¿dónde va a venir el crecimiento? Tenemos planes de crecimiento de 125.000 metros en Chile en los próximos 5 años. Y el M&A en Perú viene acompañado de un crecimiento de 100.000 metros cuadrados también en los próximos 5 años, perdón. Niveles de CAPEX, más o menos estamos viendo del orden de entre $1.800 y $2.000 por metro cuadrado. O sea, es un plan de CAPEX que básicamente se acerca a lo que son los 250 millones de dólares, 450 millones de dólares, perdón. El M&A, como les comenté, van a seguir habiendo oportunidades de M&A en Colombia. Perú probablemente también, ya tenemos una participación importante. En Chile, respondiendo a la pregunta de Arturo, básicamente Brownfield. Nosotros no vemos espacio para desarrollar nuevos centros comerciales en Chile. ¿Qué te permite desarrollar en Brownfield? Ya lo tenemos, terreno. Nosotros tenemos actualmente 550.000 metros cuadrados de terreno en Chile, de los cuales tenemos 138.000 que van a ir destinados a posibles Brownfield y posibles crecimientos de los malls que ya tenemos. Solamente comentarles por temas de tiempo, básicamente lo que es la operación de M&A en Perú. Básicamente estamos comprando, como les comenté, el 100% de los 11 activos que se engloban en Open Plaza y el 66% de Mall Plaza Perú. Nosotros ya tenemos el 33%, ya administramos estos activos, vamos a pasar a consolidarlo y tener el 100%. Estamos con un equity value de un 590 millones de dólares. Básicamente el EV de todo, o sea, el valor de los activos de todo esto es más cercano a los 150 millones, de los cuales tenemos que descontarle el interés minoritario que ya tenemos y la deuda que viene un poquito consolidada con lo que es Falabella Perú. El tema del financiamiento, ya lo tenemos listo. ¿Cómo se va a financiar la compañía? ¿Cómo va a financiar la compañía este M&A? Con una combinación de 3 cosas. Caja disponible de Mall Plaza, deuda incremental. Nosotros tuvimos una emisión de bonos en abril. La verdad tuvo mucho éxito. Emitimos 3 millones de UF a una tasa del 4,1%. Una sobredemanda de 3,5 veces. La verdad eso demuestra un poquito cuál fue el interés del mercado por prestarle fondos a Plaza. Y el aumento de capital, que lo terminamos el 1 de agosto. Se recaudaron cerca de 325 millones de dólares. 40% de entrada de inversionistas internacionales a lo que fue la prorrata de Falabella. Falabella no incurrió el aumento de capital, por eso es que se diluyó, bajó del 59% al 53%. ¿Qué hicimos nosotros? Pescamos toda la prorrata que era de Falabella, hicimos un roadshow recorrimos Nueva York, Londres, Boston, Brasil. Tuvimos mucho éxito vendiendo lo que era el paquete de Falabella, una sobredemanda de 3,5 veces. Luego vino el periodo de opción preferente, donde los actuales tenedores de acciones de Plaza tenían la opción de ejercer su opción. Tuvimos un 99,2% de suscripción. Algo inédito acá en la industria de Chile, y eso también demuestra el interés de los actuales tenedores de acciones de Plaza por concurrir al aumento de capital. ¿Qué es lo que se viene? Básicamente la OPA que estamos lanzando Falabella Perú. Falabella Perú es una empresa que transa en bolsa en Perú, por lo tanto hay que lanzar una OPA formal que va a durar un mes, y esperamos durante el cuarto trimestre de este año ya pasar a consolidar la operación en Perú. Me voy a saltar esta slide. Solamente cómo se compone un poquito la estructura de deuda de la compañía. Tenemos una tasa promedio de deuda de 3,2 veces, esto en términos reales, o sea, UF+. Una duración de deuda de 8 veces. Muy estratégicamente va muy de la mano de cuánto es la duración remanente que nosotros tenemos con los contratos de los socios comerciales, que también es del orden de 7 años. Tenemos un loan to value de 26%, un indicador súper sano. Un 31% de los vencimientos de deuda financiera que vencen en los próximos 10 años. Tenemos activos a fair value que representan 4,7 veces la deuda financiera neta de la compañía.
Y como les comenté en la primera slide, cerramos con una deuda financiera neta sobre EBITDA de 3,2 veces. Básicamente, la deuda de la compañía está indexada a inflación. Acá en Chile está toda emitida en bonos en UF. Y en Colombia también está indexada a inflación con créditos bancarios. Una deuda mayoritariamente de largo plazo. Y algo súper importante, como se puede ver en este gráfico, la EBITDA de la compañía de últimos 12 meses, que es la línea horizontal, permite hacer frente a todo el servicio de deuda de la compañía por los próximos 3-4 años. Eso es la presentación. Cualquier cosa, página corporativa. Voy a hablar algo de LATAM, principalmente para dejarlos tranquilos respecto a la inversión y lo que fue el relistamiento de LATAM en la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque esto generó ruido en el mercado. La acción estaba en poco más de 13 pesos y bajó a 11,4 pesos luego del proceso de colocación en Estados Unidos, y esto generó algún ruido en el mercado. Pero lo primero que tengo que decirles es algo que yo he tratado siempre de transmitir. Los precios se construyen de 3 variables principalmente, que son los fundamentales, que quiere decir el valor presente de los flujos futuros que uno los trata de valorizar, los flujos y las expectativas. Aquí que hubo flujo de acciones. ¿Por qué? Porque los ex acreedores salieron a vender parte de su participación para ser colocado en la Bolsa de Nueva York. Entonces es un shock de oferta de acciones, entre comillas. Y ese shock de oferta pasa y después entonces los fundamentales comienzan de nuevo a ganar protagonismo. Voy a partir respecto de los resultados. Yo no soy aquí como un Investor Relations de la compañía, pero sí trato de comunicar lo que uno va averiguando. Respecto a los resultados del segundo trimestre, recordemos que la expectativa y lo que salía en los medios era que se esperaba una utilidad de 104 millones de dólares y una EBITDA de 587 millones de dólares. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando vemos los resultados del segundo trimestre, vemos que en vez de 587 millones de dólares, en vez de 587 obtuvo 606 millones de dólares de EBITDA. Ahora, aquí hay un concepto que tiene alguna diferencia, pero hoy día, por lo menos en LATAM, no es tan relevante, que ustedes ven que aquí dice EBITDA. Entonces, el EBIT es resultado operacional, el EBITDA es resultado operacional más depreciación y amortización, y cuando le agrega la R es el arriendo de aviones. Entonces, esa es la diferencia entre EBITDA y EBITDA. Pero cuando este arriendo de aviones es prácticamente relevante, es casi un sinónimo en este momento. Pero ustedes ven, 587, 606, es decir, los resultados reportados por la compañía estuvieron por sobre lo esperado por el mercado. Asimismo, cuando vemos los resultados del segundo trimestre, esperaba el mercado 104 millones de dólares de utilidad y fueron 145 millones de dólares. Es decir, prácticamente un 40-45% superiores a lo que estaba esperando el mercado. Esto es lo que va construyendo los modelos de valorización que uno puede hacer a través de flujos de caja o a través de múltiplos, que es lo que trato de hacer yo. Yo trato de estimar una estimación de EBITDA, de utilidad, y a través de múltiplos trato de valorizar la empresa. Cuando ustedes ven entonces, estos son los datos que a mí me interesan para fijar mi precio objetivo de la acción. El precio objetivo de la acción no se construye a partir de si entra o sale de un índice, o si eventualmente un accionista mayoritario está saliendo o no saliendo de la empresa, si está listando en Nueva York, no. Son los fundamentales a partir de los cuales yo construyo el precio de la acción. Después, ¿qué es lo que sí tenemos conocido también? Que es importante ver que aquí hubo una revisión tiempo atrás respecto de el crecimiento de los ASK. Los ASK son los asientos kilómetros disponibles, es decir, la cantidad de asientos disponibles por la cantidad de kilómetros que se viaja. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un asiento, pero si hago vuelo a Mendoza, tengo menos kilómetros recorridos que si voy a Estados Unidos, entonces, o a Europa. Entonces se pondera, y esos son los ASK. Y el guidance anterior que tenía la empresa era entre 12 a 14% de ASK, y el último guidance actualizado, que esto fue alrededor de mayo, en un 14-16. Y también vemos aquí el EBITDA, una proyección de la empresa que también lo mejoró entre 2.600 a 2.900 millones de dólares, lo subió a 2.750 a 3.050 millones de dólares. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a partir de estos parámetros es que yo trato de construir el modelo de valorización que ocupo, que aquí, a diferencia de los Investor Relations, ellos entregan información, pero
ellos no ponen precio porque ese es un trabajo de los analistas de empresa. Entonces, aquí hay una diferenciación respecto de lo que hacen los investors, de lo que hacemos los analistas. Aquí hay varios otros indicadores que también son parte del modelo de valorización que va entregando la empresa. Aquí también vemos, por ejemplo, la deuda financiera neta, importante. La empresa ya va bajando su nivel de endeudamiento. Entonces, alrededor de 5.500 millones de dólares lo baja al rango entre 5.000 a 5.200. Entonces, la deuda financiera neta sobre EBITDA también baja a niveles de 1,6, 1,8. Entonces, este guidance que ellos van entregando y son cifras bastante mejores que el guidance anterior que habían entregado a diciembre. Ahora, ¿con qué valorizamos nosotros? Estamos valorizando y les quiero decir que con los resultados al segundo trimestre, porque lo que habíamos conversado a lo mejor en oportunidad anterior era con resultados al primer trimestre y este nuevo guidance, yo reitero mi precio objetivo, de 16,5 pesos por acción. No lo estoy subiendo, ¿por qué? Porque hay una variable que se está ajustando respecto al primer trimestre cuando hicimos la valorización anterior. En el primer trimestre nosotros estábamos pensando en un tipo de cambio entre 935 para este año y 925 para el próximo. Ahora, eventualmente ha habido ruidos, ¿por qué? Porque la tasa de política monetaria, por ejemplo, cuando baja en Chile y no baja en Estados Unidos, eso presiona al alza el tipo de cambio. Pero aún así, uno está pensando hoy día, cuando revisé nuevamente el modelo, y hay que ser fiel a lo que uno hace el día que lo hace, estábamos pensando en niveles de 910 pesos y 900 pesos, digamos, para el 2025, 910 en 2024, 900 el 2025. Por lo tanto, la caída de tipo de cambio me castiga un poco el modelo, entonces por eso mi precio objetivo no sube, pero lo reitero y estoy con la tranquilidad. Ustedes ven que hay bancos de inversión que tienen hoy día precios bastante mayores que el que nosotros estamos calculando, pero en algún momento yo también fui el que tuve el precio objetivo más alto de todo el mercado. Entonces hay que ser coherente y consistente con lo que uno está pensando. Ahora, ¿en qué somos conservadores? Aquí en el crecimiento de los ASK, que son los asientos kilómetros disponibles, también hay factores de ocupación y otras variables, pero nosotros, para hacerlo más simple también la presentación, nosotros nos ubicamos en la parte baja de esta proyección de guidance, el guidance se ubica entre 14 a 16, nosotros estamos ubicando en 14. Respecto del EBITDA, 2.958 millones de dólares es lo que estamos pensando nosotros, mientras que el guidance de la empresa está entre 2.750 a 3.050 y el margen también nos ubicamos en la parte baja de este rango entre 21,5 y 23,5. Por otra parte, también hay un castigo aquí un poco más bajo, el múltiplo de valorización, 8,75 veces versus 9. Y esto obedece a que también cuando uno va cargando el modelo, el mercado estaba pagando un múltiplo más bajo y por lo tanto, si yo hubiese puesto, entre comillas, los mismos supuestos de tipo de cambio, ¿por qué? Porque vimos un bajón en el tipo de cambio en el momento de la valorización, y hubiese dejado estos 9 veces, posiblemente hubiese llegado a un precio objetivo de 17 pesos, 16,8. Pero al final preferí dejarlo en el mismo y ser conservador y ubicarme en la parte baja entonces del guidance. Ahora, no lo voy a complicar, pero aquí un poco están los ingresos, los gastos, en fin, está un poco compleja esta plataforma, pero quería dejarlos ahí, digamos, por si ustedes quieren ver después el modelo. ¿A qué quiero ir? Esta era la estructura accionaria que tenía la empresa antes del listamiento en Estados Unidos. Tenía Six Street Partners, Strategic Value Partners, que tenían un 27,91 y un 16,02% de la compañía. Y después está Delta Airlines con un 10,05, Qatar Airways 10,03 y Cueto con un 5%. Esta era la estructura accionaria que tenía la empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando esto es de la empresa, yo tomo toda la información que es pública, no trabajo nada con información privada ni inventada por mí. Aquí ustedes ven, este fondo, que son los ex acreedores que pasaron a ser los actuales accionistas. ¿Por qué? Porque recuerden que la empresa se acogió al capítulo 11, al Chapter 11 en Estados Unidos, y los acreedores quedaron dueños y controladores de la empresa, entre comillas. Entonces, ellos bajaron del 27,91 al 24,5 y Strategic Value Partners, que tenía un 16, quedó con un 14.
estos no se han modificado, el resto. Por lo tanto, y otros accionistas mantienen el 36,4%. Entonces, ellos bajaron y pusieron, digamos, estuvieron dispuestos a poner en la bolsa de Nueva York un porcentaje para que fuera colocado en forma de ADRs. Estos ADRs se colocaron en una relación de 2.000 acciones, 2.000 acciones un ADR, y tal como nosotros vimos en las noticias, se inscribieron 217 millones adicionales de ADR a los 100 millones que ya tenía, por lo tanto la empresa tiene hoy día inscrito 317 millones. Ahora, este número es mayor que el que la empresa necesitaba. ¿Por qué? Porque la empresa hoy día tiene 604.000 millones de acciones. Por lo tanto, si tiene 604.000 millones de acciones, necesitaría solamente 302 millones de ADR. ¿Qué quiere decir eso? Que dejó inscrito 15 millones de ADR adicionales. ¿Para qué? Para en el futuro, eventualmente, a lo mejor, si hace un aumento de capital, no tiene que estar haciendo el listamiento en Chile, el listamiento allá. Entonces, entre comillas, queda con 317 millones de ADR, pero suscritos y pagados eventualmente. Si el total de acciones chilenas se quisieran colocar en forma de ADR, ocuparía 302 millones solamente. Entonces hay un exceso, no necesariamente cuadra. ¿Y qué fue lo que nos sorprendió a todos? Que fue a $24 por ADR, y en ese momento el dólar estaba en 950 pesos, entonces uno dice $24 por 950 pesos, se divide por los 2.000 acciones y eso equivalía a un precio de 11,4 pesos. Y estaba en más de 13 pesos la acción en ese momento, 13,4, y eso fue lo que golpeó a los inversionistas, una diferencia alrededor de un 11%. Aquí un poco el cálculo también. Aquí la equivalencia queda lo mismo si uno la calcula desde el peso hacia al precio del ADR, con el tipo de cambio de hoy día, por ejemplo, en 11,82 pesos por 2.000 acciones. Un poco para que ustedes vean el cálculo cómo se hace. Uno multiplica por esto, da 23.660 pesos, lo divide por el tipo de cambio, da 25,57 del ADR. ¿En cuánto está hoy día? En 25,55 en ese momento. Y digo en ese momento, ¿por qué? Porque arbitraje no puede haber en ningún sentido. Entonces, seguramente al minuto después, esto ya se igualó. Entonces, el precio de 11,82 a 11,81, pero inmediatamente esos arbitrajes se van borrando y se van ajustando por tipo de cambio. Por lo tanto, da lo mismo invertir en un ADR que invertir en una acción chilena. ¿Qué pasa? Aparte de los 19 millones de ADR que colocaron estos fondos, quedaron 2.850.000 opciones adicionales. ¿Y quiénes quedaron con esta opción? A suscribir también a 24. Aquí está un poco la historia de los 19 millones de ADR. También quedaron con opciones para 2.850.000, quienes, los mismos bancos que hicieron la colocación de ADR. Eso a mí me parece curioso, pero ellos fueron los que quedaron. ¿Y quiénes fueron? Fueron Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Citigroup, Santander US, Deutsche Bank, BNP Paribas, en fin, MUFG, Natixis, la Reinvial y Morgan Stanley. Ellos quedaron con 2.850.000 ADRs con la opción de suscribirlos a un precio de $24. Ahora, ¿qué pasa? Esto tenía un periodo de duración de 30 días. La colocación fue el 25 de julio y este periodo era hasta el día 25 de agosto y esto ya expiró. Por lo tanto, esta presión vendedora ya se acabó y hoy día la única presión que puede haber es que los ex acreedores están sujetos a un periodo de prohibición de venta de 120 días, es decir, hasta el 25 de noviembre. Y las futuras ofertas serán en lotes de $200 millones. Entonces, por lo tanto, no hay presión. Aquí vemos un poco cómo están creciendo LATAM Airlines Chile, la participación de mercado entre el segundo trimestre de 2023 y 2024, del 57 al 62, Airlines Brasil, 38 al 40, Perú del 61 al 65, Colombia solamente está bajando aquí, y en Ecuador también aumentando en 40 al 45. Entonces, esos son los datos operacionales. Esto es lo que a mí me da el precio y la tranquilidad de seguir recomendando la acción. ¿Por qué? Porque lo otro fue un ruido, fue a $24, expiró ya el 25 de agosto, y ahora tenemos por lo menos un periodo de ventana en que nuevamente los fundamentales son los que van a seguir pesando en la acción, y estamos tranquilos. Hay otros bancos de inversión, recuerden que tienen precio objetivo de 19,5 pesos, y nosotros hoy día no tenemos un precio objetivo más alto, pero sí tenemos la tranquilidad que la empresa sí está
con resultados que están dentro del guidance y totalmente esperable que los cumpla. Eso es el aporte que quería hacer finalmente para saber de la TAM.